¿Cambió horario entonces? Pues no es que cambió horario, este es el segundo trimestre, empieza a las 6 de la tarde. Yo les mandé el horario, yo se los mandé al chat para que vieran cuál era la primera clase, cuál es la segunda, que es conmigo, y cuál es la tercera. Yo les mandé el horario en el chat donde ustedes encontraron este link. Ahí les mandé a ustedes el No, horario. yo solo pude encontrar este link, aquí me quedé. Pero después de eso estaba el horario. Se los mandé ahí para que estuvieran claros. Bueno, Ok. avísenle a sus compañeros que ya estamos, porque si no han entrado, los que habían entrado en la clase anterior, avísenle que ahí está el link, porque lo que pasa es que no van a encontrar el nombre. Este es un Zoom que me presta un alumno de la escuela para no utilizar el gratis y poder pues que ustedes aprovechen el tiempo. Entonces, por eso el nombre que sale ahí es Roberto, pero él es un alumno de otro diplomado que hace el favor de prestarme eh, el, el Zoom, ¿verdad? Entonces, por eso tal vez ustedes no van a encontrar ahí, pero por eso se los mandé al chat del diplomado en teología. Bueno, pues entonces, bienvenidos, gusto de verlos. Por favor, llamen a sus compañeros. Solo tenemos 6 y me parece que son. ¿Cuántos ustedes? En la primera clase habíamos 15. Pues estos 15 deberían de entrar aquí, si me hacen favor de avisarles que ya estamos aquí reunidos para que se incorporen. Voy a dar un momentito para que ustedes me hagan el favor de avisarles por el chat que por favor entren a ese link y que el curso es Sapienciales, que son 2 periodos. Eso también les iba a preguntar. Cuando se trata de 2 periodos, ¿ustedes quieren hacer el descanso que hay entre el espacio que hay de descanso o quieren seguido y terminar un poco antes? Si era a las 8:15, pues creo que son 15 minutos a las 8. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué les conviene más? ¿Aló? Pues tal vez podríamos parar a la mitad, como Para está en el horario. Ujú. Pues sí, pero yo por si para que se preparen para la otra clase, como quieran, el horario se para la mitad si así lo desean. Ese es el horario. Bueno, pero como se están atrasando, por eso les estaba preguntando, ¿sí? Pues para mí sería mejor corrido, licenciada, porque a veces cuando se hace intermedio, a veces cuesta conectarse uno y a veces se pierde el hilo, ¿no? Pues ustedes deciden, si no, hoy lo hacemos cortando y ustedes ven qué es lo que les conviene. ¿Me hicieron favor de avisarles a sus compañeros que ya estamos en el chat, que Sí, entren al chat? licenciado, ya les avisé y les volví a reenviar el link porque parece que algunos no lo habían encontrado. Ah, pero ahí va, Sí, ya van 13 adentro, muy bien, ya el, están, ya el estamos. primer link no lo encontré, por eso me quedé acá. Pero bueno, ya Bueno, para la otra. entonces vamos a empezar nuestro tema, es libros sapienciales. Yo recuerdo que hemos tenido, pues, el año pasado con ustedes, según recuerdo, pues tal vez tuvimos introducción a Sagrada Escritura y creo que tuvimos libros proféticos, creo que es lo que me recuerdo, pero como tengo otros cursos no estoy muy segura. Pero obviamente han tenido más clases bíblicas con otros catedráticos, pero la idea es esta. En todo lo que ustedes han estudiado de Sagrada Escritura, pues los lineamientos son los mismos, porque no es que cada curso tenga lineamientos diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes están estudiando teología y yo me voy a animar a preguntarles si ustedes saben qué es teología.
Alguien que me pueda decir, ¿qué es teología? ¿Qué están estudiando ustedes? ¿Qué están estudiando? Solo que sí tenemos que compartir rápido porque el tiempo vuela. Teología es el conocimiento de Dios. Muy bien, ¿quién más tiene algo que decir? ¿Nadie más? Pues teología también abarca el estudio del concepto de Dios desde la tradición, desde la palabra escrita y desde el Sagrado Magisterio. Ok, muy bien, ¿alguien más? Teología. ¿Qué es teología? Solo, ya no hay nadie más que se les ocurra qué es teología. Buenas noches. No le oigo muy bien. En este caso, directamente para mí la palabra o el significado o definición como tal son directamente atributos o ciencia que estudia atributos hacia Dios como tal. Fíjese que le oigo, pero no mucho. No le entendí qué me dijo. Yo tampoco lo entendí. Que creo que no tiene buen sonido. Bueno, la palabra teología, si vamos a hablarla desde la perspectiva etimológica, ¿qué significa la palabra? Pues teo, Dios, y logos, tratado. Entonces, es el tratado de Dios, pero esa es la palabra. Ahora, cuando nosotros estamos estudiándola, no estudiamos la palabra, no estudiamos el significado de la palabra, sino que nosotros lo que hacemos es un conocimiento, no es tanto un tema intelectual, sino que se tiene que quedar en la cabeza, que se tiene que aprender de memoria, conceptos, ideas, no, sino que lo que tenemos que ir descubriendo en la teología es la manera de actuar de Dios, de interrelacionarse de Dios con la humanidad. Y entonces hay dos perspectivas. Conocemos el modo de actuar de Dios y conocemos el modo de ser nuestro. Entonces la teología lo que nos va ayudando es a descubrir, a poder descubrir el rostro de Dios en nuestra historia personal. Porque muy bien que Abraham tuvo ese encuentro, muy bien que Isaac, Jacob, Moisés y todos los personajes del Antiguo Testamento, muy bien que los apóstoles también, Pablo por supuesto, pero eso no es hacer teología. Eso es entender cómo ellos tuvieron el encuentro. Pero ahora resulta que para que yo sea testiga de esa experiencia de Dios, cómo Israel fue testigo de que Dios existía por testimonio, o sea, la experiencia de Israel no es especulativa, no es de ideas, sino que es de experiencia. Entonces, cuando Israel experimenta, primero con una persona que era un patriarca, después con un grupo de gente que eran migrantes y que se vuelven pueblo en el Sinaí, después que entran en la tierra de Canaán, bueno, que van descubriendo la acción de Dios en la historia y van reconociendo esa presencia, pues entonces en la historia de ellos, en los problemas de ellos, en lo cotidiano, que si son esclavos, que si son nómadas, que si van migrando en el desierto, que si después entran en la tierra, que están ahí teniendo una organización de jueces, después de monarcas. Entonces, todo eso son historias que han pasado en este pueblo elegido por Dios, pero ellos van experimentando la presencia de Dios. Y esa experiencia la transmitieron en un principio de forma oral y luego a los siglos, cuando llegan ellos a un apogeo, porque cuando empieza la experiencia de Abraham, pues estamos ubicados un poquito en el periodo de piedra.
¿verdad? Entonces, pues se dan cuenta ustedes que donde escribe Moisés, pues son tablas de piedra, ¿verdad? Y luego, pues, entonces está en un periodo de piedra. Y luego, cuando se llega a poner por escrito, pues ya lo han hecho con pergaminos, va llevando, los manuscritos van llevando un proceso de poner por escrito, y es muy difícil, ¿verdad? Porque no hay las herramientas adecuadas para sacar una cantidad de libros. La imprenta apenas se inventa en el siglo XIX. Antes de eso, la escritura era dificultosa. Entonces, primero la experiencia se transmite en forma oral y muchos siglos después se pone por escrito. Entonces, eso es algo que ustedes lo aprendieron en Introducción a la Sagrada Escritura, lo han ido aprendiendo, lo han ido conociendo en los otros cursos bíblicos, y es lo mismo que se repite en los libros sapienciales. La experiencia de la sabiduría de Israel, pues es una experiencia que va creciendo, que se va desarrollando, que va tomando distintas etapas, pero uno tiene que entender los contextos, ¿verdad? Los contextos históricos de ese proceso, los contextos culturales de ese proceso, los contextos religiosos, los contextos literarios, y entonces eso, pues ustedes lo tuvieron en Introducción a Sagrada Escritura, lo han tenido que haber estudiado en Pentateuco, si ya lo estudiaron en Profetas, se dieron cuenta que el profeta no estaba escribiendo cuando estaba hablando con el pueblo, ¿verdad? Eso luego, con el tiempo, se va poniendo por escrito. Entonces, aquí hay una implicación muy importante, la importancia de la palabra, la importancia de la transmisión, la importancia de la tradición, de la transmisión, de querer transmitir la palabra lo más fielmente como yo lo experimenté. Ese es un tema importante. Pero luego esa transmisión, como no es una sola cultura, no es un solo idioma, no es un solo lenguaje, van incluidos muchísima gente en la elaboración de los manuscritos. Además, acuérdense ustedes que los manuscritos si eran en pergamino o si eran en papiro, y el papiro, pues ya saben ustedes que era una planta, ¿verdad? Y ellos hacían todo el proceso para hacer el material de escritura. Luego todo el proceso para tener la tinta para escribir. Y eso, pues se deterioraba con el uso. Entonces, ¿qué pasaba con esos pergaminos? Había que transcribirlos porque se deterioraban por el material que era, la tinta, tanta cosa. Y entonces, pues después van teniendo, cuando ya las plantas, pues no era lo suficiente, porque muy difícil mantenerlos, conservarlos, pues se usaron las pieles de animales, pero también matar a un animal para sacar la piel era carísimo, y todo el tratamiento de esa piel, bueno, todo eso ustedes ya lo estudiaron, no se los debo de contar, ¿verdad? Hay que comprender todo ese proceso literario que llevó siglos y siglos y siglos. Y cuando se hacía un rollo, pues era solo un rollo, no es que cada persona tenía un rollo, ¿verdad? Solo uno se leía en comunidad y todos pues iban a la sinagoga para conocerlo. Entonces, todo ese proceso entra entre lo que vamos a estudiar en este trimestre, la sabiduría de Israel, ¿verdad? Entonces, como lo que ustedes están estudiando no es para guardarlo en la mente, sino que es para que de la mente pase al corazón y del corazón a la práctica, pues entonces yo quisiera, antes de entrar al tema, que ustedes me dijeran si han comprendido todo eso con todos los temas bíblicos que han estudiado, que cuáles son los vacíos, para que todos entremos de una manera pareja y no que unos no han entendido eso de esa manera, otros no lo comprendieron de otra. Entonces, para ir más o menos de una manera homogénea, yo quisiera que ustedes me digan si lo que les acabo de decir
si lo tienen sumamente claro, si tienen algunas dudas o preguntas, porque después en el transcurso del trimestre, ya saben ustedes que apenas son 11, 12 lunes, y entonces es mucho, mucho material de información para poder que pase a la mente, después al corazón y después a la vida. Entonces, un poquito para que vayan quedando cosas de aprendizaje muy concretas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con todo lo que dijo? ¿Ustedes lo tienen así de claro o ahorita les pareció algo nuevo o cómo? Cuéntenme. Yo Yo creo lo que había poco a leído. poco, conforme vamos recibiendo clases, a todos se nos ha ido como que aclarando un poquito. Yo, así lo siento yo. Conforme vamos estudiando, vamos como que entendiendo, captando un poquito. Ahorita lo que usted nos está diciendo nos viene como que a reafirmar lo que ya está, lo que ya sabemos. Bueno, esa era la idea. Si ya está conocido y ahorita solamente es como un refrescar, ¿verdad? La memoria para que podamos ver cómo es que entramos en los demás libros, porque es lo mismo, no es diferente. Y si yo les digo ahorita que es lo mismo, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero de cuando digo que es lo mismo? ¿Cuál es el tema central que abarca desde Génesis 1 hasta mi día de hoy? ¿Cuál sería el tema recurrente en toda la historia de la salvación? ¿Cuál sería? ¿Sería solo uno? ¿Serían varios? ¿Qué han ido a ustedes comprendiendo con el estudio bíblico? Jesucristo es el centro de toda la historia de la salvación. Pero yo digo el tema, no la persona, el tema. La alianza de Dios con su pueblo. La alianza. La alianza es un elemento que empieza desde Génesis, ¿verdad? ¿Y cómo llega esa alianza hoy a mi vida personal cotidiana? ¿Cómo esa alianza que se fue renovando, que se dio con Noé primero, después con Abraham, que se fue renovando con Isaac, con Jacob, luego con un grupo de gente con Moisés, después con Josué, después con los jueces, después con los monarcas y los profetas, después el exilio? Terrible suceso, porque perdieron la alianza, perdieron todo lo que Dios les había ofrecido, pues en un tema de la alianza, ¿verdad? Porque ese es un tema, pero hay otros más. Entonces, ¿cómo puedo ir yo ese hilo conductor de la alianza hasta hoy? ¿Cómo se renova la alianza hoy en mi vida? Ya que Jesucristo la llevó a la plenitud, ¿cómo se renova el día de hoy esa alianza? En la Eucaristía. En la Eucaristía. Yo voy a la Eucaristía para tener un encuentro con el resucitado y volver a activar esa acción del Calvario en mi propia persona. Entonces, yo voy a eso, voy a algo muy, muy concreto, a renovar esa alianza y decir, sí, yo estoy de acuerdo con todo eso, desde el Antiguo Testamento hasta la plenitud con Jesús, y hoy la renovo. Bueno, pero hay otros temas más, ¿verdad? La alianza, en esa alianza hay promesas, y en esas promesas también vamos viendo el cumplimiento, pero el exilio vuelve a ser el tema de la piedra en el zapato, porque el exilio primero se acuerdan que el reino se dividió en dos, el norte y el sur, y el norte fue el que primero sucumbió ante los otros imperios, y 300 años o 250 años después, unos 580 años antes de Jesús, eh, Judá también se fue al exilio y perdieron la alianza, perdieron la promesa, porque hay otros temas, ¿verdad? La promesa, el templo. Entonces, eso se perdió, porque lo destruyeron el templo que había hecho Salomón, porque todos los intelectuales fueron llevados al exilio, porque todo fue saqueado y quemado,
Y resulta que entonces ya no había ni rollos ni nada, porque todo se destruyó. Y ellos pues estaban muy desconcertados, porque entonces todas las promesas que Dios había hecho, la tierra, la heredad, el pueblo, la alianza, ¿qué pasó? Todo se perdió. Ustedes ya vieron profetas, ¿verdad? ¿Ya vieron Sí, ya. profetas? Ya los vimos. Y Ok, hoy estamos recibiendo otra clase también. de profetas. Sí. Ujú. Ok. Entonces, los profetas, ¿cuál es la función entonces de ellos, de la clase que vieron? ¿Cuál era la función, el objetivo de esa institución para que ya ustedes saben, ¿verdad? Que no solo habían profetas en Israel, es un movimiento de todo Medio Oriente, de muchos lugares, de Mesopotamia. Entonces, ¿cuál era la función de los profetas de Israel? ¿Cuál era? Era anunciar y denunciar las injusticias como tal. ¿Y en qué se basaban esos anuncios y esas denuncias? ¿En qué se basaban? El ¿En qué? pueblo cae en idolatría, rompe la promesa de la alianza. Rompe la alianza, ¿verdad? ¿Y qué otra palabra podemos usar sinónima de alianza? ¿Qué significa alianza? Pacto, Pacto. ¿Y qué significa pacto? un contrato. Un contrato. Y entonces, ¿y en qué consistía ese contrato? En el capítulo 19 hacen una promesa en el Éxodo con Ujú, el pueblo, con Dios. ujú, Dice, yo seré su Dios y el pueblo será su pueblo. Y al ujú, final dicen, así será. Y ujú. resulta que en el trayecto hacen el becerro de oro, ¿no? Más adelante, y dicen, este es Yahvé que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que nos sacó de... Pero era lógico, o no era lógico que hicieran eso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Era lógico o no era lógico? Como humanos tenían alguna razón, ¿no? Porque querían a un Dios cercano y ven a Moisés que ya no sabe nada, tal vez fue como instinto. Sí, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que habían pasado casi 500 años en Egipto. Entonces, si usted, ahí es donde entran los contextos históricos. Era lógico, ellos salieron de Egipto y aunque vieron el brazo fuerte de Yahvé, vieron cómo lo sacó con prodigio grande, pero al desaparecer Moisés, lo que ellos tenían en su experiencia de vida eran los dioses de Egipto, ¿o no? Ahí es donde entran los contextos. Eso es hacer teología. Cuando usted toma en cuenta los contextos y entiende que este contexto cultural, religioso, social, de aquellos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, acordarse. Hay que acordarse que por una hambruna y por una envidia de los hijos de Jacob, pues vendieron a José. Y José, pues, con la providencia de Dios, temeroso de Dios, pues Dios le abrió camino ahí y era casi el segundo del faraón. Cuando llegaron los hermanos, no les reconocieron los hermanos, pero José sí los reconoció. Pero José luego los hizo llegar y vivieron ahí muy felices como todos los cuentos, pero pasaron los años y a los que vinieron, a las otras generaciones, pues ya no se acordaban de nada. Y ellos también habían perdido su identidad. Habían perdido su identidad porque habían pasado muchos siglos, no fueron 2 años. Fíjense que cuando una gente se va a Estados Unidos, y no se va un siglo, se va tal vez 10 años, y resulta que cuando regresa ya no nos conoce, ya no sabe ni cómo hablar el español, ¿verdad? Entonces pierden la identidad. Imagínense, ellos pasaron casi 500 años en Egipto, pues era lógico que la experiencia
de lo que ellos habían visto, el brazo poderoso de Yahvé, pues ¿saben qué error habían cometido? Que se lo había puesto a Moisés. Un error muy actual nuestro, ¿verdad? Que a veces nosotros usurpamos el lugar de Dios y se lo damos a otras personas, a otras circunstancias. Gracias a fulanito pasó tal cosa, gracias a la fulanita o yo por mi autosuficiencia, pues ahí usurpamos. Eso es idolatría. Hoy para nosotros también, porque Dios es el Señor de la historia, de mi vida, de nuestra vida, es el Creador. Y Jesús nos ha redimido, nos ha salvado, ha vuelto a restablecer esa alianza, que en otras palabras es esa amistad, porque el decálogo era eso. Y sí, mira, para que tengamos una amistad y podamos vivir amorosamente como amigos siempre, pues mira, debes respetar la experiencia, la realidad de Dios y al prójimo. Y ahí va enumerando las cosas del prójimo, la mujer del prójimo, las circunstancias del prójimo, la vida del prójimo. Entonces, es un tema de respeto y amor, ¿verdad? Primero, si se respeta a Dios, pues se respeta su creación, así de sencillo. Y Jesús, pues ahí lo acaban de ver ustedes ahorita si van a misa, pues está en esos discursos, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes son el sarmiento, permanezcan en mí, como yo permanezco en el Padre, ustedes son como los frutos, yo soy el tronco, el Padre es la raíz, y va poniendo todos esos ejemplos de una planta, cómo salen los frutos, cómo se alimenta de una savia, que es en otra forma el Espíritu Santo. Pues todo eso es teología y todo eso es sabiduría. Entonces, son los mismos temas que se van desarrollando en distintas circunstancias y que tienen que aterrizar con nosotros, con cada uno de nosotros, con nuestra persona. Porque la teología no es como, ¿qué dijera yo? Como la arquitectura o como la ingeniería. Claro que se pone en práctica, pero se pone en práctica con técnicas, con manuales. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de descubrir el amor de un ser que nos ha creado por amor y que nos lo da todo, y el drama nuestro, que lo rechazamos, que no le creemos, que le tenemos sospechas, que no sabemos, que confiamos más en nuestra inteligencia, que igual nos la ha dado, pero es limitada, puede ser muy buena, pero por buena que sea es limitada y no podemos abarcar los grandes misterios. Bueno, pues eso es sabiduría. Pero para que nosotros entremos en estos libros de sabiduría, pues tenemos que llevar un proceso un poquito, bueno, los atributos de Dios, Dios no tiene atributos, Dios es amor, es misericordia, es providencia, Eso le dice a Moisés, yo soy el que soy. Nosotros tendremos cualidades, defectos, porque nosotros no somos. Nosotros cuando nacimos éramos una cosa, cuando fuimos adolescentes y así vamos evolucionando. Y es más, nosotros pensamos de una manera, hablamos de otra manera y sentimos de otra manera. O sea, ese sentido de ser totalmente veraces, transparentes, pues no, en cambio Dios es amor, es providencia, es misericordia. Si nosotros entendemos algo, pues nosotros, según nos dice Jesús, pues si tenemos que pedir lo que necesitamos realmente. ¿Y qué es lo que necesitamos realmente? Pues poder confiar en Dios, poder creerle realmente, pero como nosotros creemos que sí creemos, no pedimos eso, ¿verdad? Pedimos otra cosa, pedimos que se nos quite esto, que se nos ponga aquello, como que fuéramos los asesores de Dios, ¿verdad? Entonces, El pan de cada día, decía nuestro Señor. ¿verdad? Entonces, ahí vamos nosotros caminando y descubriendo a ese ser que es, y a nosotros
que no somos. Nosotros no somos. Nosotros vamos a ir siendo en la medida que Él nos vaya construyendo, porque Él es nuestro creador. Entonces, Él sabe cómo nos hizo, con qué molde nos hizo y cómo nosotros lo hemos ido desfigurando. En la Biblia, esa desfiguración que hacemos, ese desorden que provocamos, se llama pecado en la Biblia, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es como todo lo contrapuesto en nosotros. Pero como todo en los textos bíblicos, todos los temas, todos, absolutamente todos, llevan un proceso, un largo proceso en la historia. Y entonces, ya ahorita ya entramos en directo en la introducción. Vemos que para Israel la sabiduría pues va teniendo distintas etapas dependiendo los distintos momentos de su historia. Y esos momentos no duran 5 años ni 10 años, duran siglos, ¿verdad? Luego también entendiendo los distintos contactos que ha tenido. Imagínense, cuando eran nómadas, pues no eran nómadas aislados, ¿verdad? Nómadas eran caminantes y eran pastores, no vivían en un lugar sedentario, entonces, pero tenían contacto con otros pastores de otras culturas, porque sí nos queda claro, ¿verdad? Que cuando estamos hablando de Sagrada Escritura, estamos hablando de Israel. Pero cuando Génesis nos habla de la creación universal en los primeros siglos, es una interpretación, que eso es teología, reinterpretar la historia. Hay una historia de la humanidad y esa historia de la humanidad, que es lo que uno estudia en historia universal, esa historia de la humanidad, la teología la reinterpreta. O sea, la teología es una reinterpretación de la historia donde entra ese rostro de Dios y yo lo descubro. Esa es la teología. Entonces, todos deberíamos de hacer teología, ¿verdad? Porque eso va para todos. Pero todos llevan una historia, todos llevan su historia. La historia que se formó, los papás que tuvimos, los hijos que tuvimos, toda nuestra historia, todo. Y en toda esa historia, ahí está Dios. Y ahí lo tenemos que encontrar. Entonces, el tema del teólogo es eso, descubrir ese rostro de Dios, pero ¿para qué? ¿Para quedarse, ya lo encontré, ya lo encontré? No, porque habiéndolo encontrado, es testigo que lo que está escrito en la Biblia es cierto, porque aunque no lo encontré en la zarza ardiendo, aunque no lo encontré como lo encontró Jacob, o no lo encontré como lo encontró Pablo, lo encontré, porque él, cada quien, pues se hace encontradizo en la historia de cada uno. Así ustedes ven a los apóstoles, por ejemplo, están pescando. En la historia de esos pescadores hay un encuentro. En la historia del cobrador de impuestos hay un encuentro. En la historia de los pecadores hay un encuentro. En la historia de los enfermos, del ciego, del leproso, hay un encuentro. Y estos encuentros hacen que la vida valga, que la vida tenga un gran sentido. Y entonces ya hablamos entonces de caminar con, de seguir a, ya todo eso va teniendo sentido, no como palabras así vacías de contenido, sino como testimonios donde yo puedo decir, eso me pasó a mí, pero me pasó a mí con mis circunstancias en mi vida, y todo eso tiene que ver con la sabiduría, ¿verdad? Pero esa sabiduría tiene un proceso largo. Y entonces es lo que vamos a ver aquí. Como forma, que dijera, como forma fácil o forma sacada así, pues, de un diccionario, pues tenemos como estas ideas, ¿verdad? En la literatura, ¿qué es la sabiduría? Pues la sabiduría es el arte de saber vivir rectamente
o otros dirían, si no estamos hablando de Israel, pues sabiduría, este es sabio, ¿verdad? Por ejemplo, Einstein, un genio, un sabio, hay Platón, los sabios de Grecia, ¿verdad? Estaban ahí todas estas personas que iban buscando el sentido de la vida. Entonces, ya cuando Israel está planeando o está pensando en su sabiduría tal como ellos lo viven, pues ya hay otros pueblos que ya tienen la sabiduría. Acuérdense que cuando los nietos o los hijos de Jacob van para Egipto, pues Egipto ya es un imperio, ¿verdad? Y cuando Abraham, pues el papá de Abraham, que en Génesis 11 nos cuenta, a final de Génesis 11, en la genealogía nos dice quién era de qué familia venía Abraham. Entonces sale en unas circunstancias difíciles porque uno de sus hermanos de Abraham había muerto. Eso está ahí en Génesis 11 al final, ¿verdad? Y entonces dice, salen de Ur de Caldea. Sale el papá de Abraham, sale Lot, que es hijo del hermano de Abraham que murió, y sale Sara y emprenden un viaje, ¿verdad? El papá de Abraham tenía 3 hijos varones y estaban casados, pero el papá de Lot se muere, ¿verdad? Y ahí está contado. En 4 versículos de la genealogía nos introduce al tema patriarcal, a un ciclo de la historia humana. O sea, la humanidad tuvo ese ciclo. Pero des en cuenta que salió de Ur de Caldea. Ya eso, los caldeos ya eran una nación. Y antes de eso también ya nos hablan de que en los primeros capítulos del Génesis ya nos hablan que hay otros lugares, que hay otras culturas, pero luego ya se centra solo en Israel, que va a empezar en el capítulo 12. Génesis 12 empieza la historia de la salvación y empieza cómo se va a formar el pueblo de Israel. Entonces, pero ese pueblo no se formó ahí inmediatamente, lleva los siglos, ¿verdad? Y lleva sus avatares, sus circunstancias, y así como todo eso que está pasando, pues así va aprendiendo. Entonces, ¿qué va aprendiendo? Pues va aprendiendo el arte de saber vivir rectamente. ¿Y qué significa vivir rectamente? Pues hacer el bien, evitar el mal, pero eso no lo vive todo el mundo, porque fíjense que ustedes lo que van encontrando en la Biblia es a una persona. Ustedes pueden descubrir que en los primeros 11 capítulos del Génesis solo se necesitan esas pequeñas páginas para ver cómo se destruye la humanidad. ¿Por qué? Perdemos de enfoque a Dios y al perder de enfoque a Dios, al no querer pues tener esa amistad con Él, pues entonces pues hacemos las cosas según nuestras pasiones, según nuestras ideas, y hacemos grandes desórdenes, grandes, no respetamos nuestros límites, muchas cosas que hacemos. Y entonces vemos que en esos 11 capítulos es destruido todo constantemente lo destruimos. Y empieza toda la obra que empieza en Génesis 12, ya ustedes pueden ver el grosor de todos los libros de la Biblia, es eso, la historia de la salvación. Pero esa historia de la salvación, el protagonista es Dios. No es Abraham, no es Isaac, no es Moisés, es Dios. Él tiene la iniciativa, Él es el que se acerca, Él es el que elige, Él es el que elige para una misión, Él luego va siendo providente, va acompañando y las narraciones se van a ir suscitando poco a poco. Eso lo estudiaron ustedes en las tradiciones, la tradición oral, ¿verdad? Que era la yavista, la eloísta, la sacerdotal y la deuteronomista. Entonces la yavista utilizó formas humanas para hablar de Dios. Entonces vamos a ver, Dios se enojó, Dios se vengó, Dios se cansó del ser humano, pero esa es una tradición yavista. No es que Dios se canse, ni que se enoje, ni que castigue. Es una tradición, es la forma oral de hablar, porque es una manera primitiva de conocer a Dios y de creerle. Entonces, de tenerle miedo.
Pero luego llegó el eloísta, y el eloísta ya lo contó de otra manera. No, Dios no es tan así. Dios es más bien como el elemento, como el fuego, como el agua, como el viento, pero como el viento suave, como una brisa. Dios se comunica con el ser humano, pero lo hace por intermediarios, con los ángeles. Es una otra tradición. Y la sacerdotal presenta otra perspectiva. Sí, a Dios se le encuentra en el culto, en la liturgia, en el templo, en la construcción cuando nosotros construimos un lugar para alabarlo, para reconocerlo, para darle gracias. La tradición sacerdotal. Y después la deuteronomista, que es la que se va a ir encargando de cada vez que los sucesos se interrumpen o cambian, ellos vuelven a retomar la historia desde el principio y empiezan a recordar. Eso es lo que en el Nuevo Testamento se llama querigma, ¿verdad? Y que lo estamos oyendo en toda la Pascua. Y que ya lo dice Pedro, ya lo dice Esteban, ya lo dice Pablo, ya cada uno lo dice, y nosotros tenemos que descubrir nuestro propio querigma. ¿Cómo es que anunciamos la realidad de Dios en nuestra vida? No dando conceptos ni ideas, sino que cómo ha actuado Dios en mi vida. Ese es mi querigma. ¿Cómo anuncio yo a ese Señor creador, redentor, santificador? ¿Cómo lo anuncio en mi historia? ¿Cómo lo hago? Entonces yo tengo que descubrir mi propio querigma, mi propio anuncio. Y ese anuncio tiene que ser desde mi testimonio, desde lo que me ha pasado. Entonces, ojo con eso. Y todo eso es sabiduría. ¿Cómo vamos a hacer el bien? No podemos. Pablo lo dice con claridad. No puedo hacer el bien que quiero, sino más bien el mal que no quiero, dice. Pobre de mí, ¿verdad? Aquí se acabó un periodo, pero no sé si es el periodo que ustedes tienen de descanso, no sé. Si quieren ver su horario nuevamente, por favor, o lo voy a ver yo ahorita aquí que les dé, para no quitarles más tiempo y que vean ustedes. Vamos a ver. Espérenme un momentito. Aquí está, teología. Aquí está. 7:20 a las 7:35 nos toca receso. Ah, va, ahorita todavía es, vamos a ver. A las, De 7:20, ahorita les toca el receso, a las 7:20, cabal, así es, eso me sonó. hasta las Entonces, 7:35. y se vuelven a conectar a las 7:35. Ok. Entonces, ahí en su receso piensen lo que hemos compartido y me dan sus comentarios al regresar de tomar su agüita y entonces seguimos platicando. Ahorita voy a quitar voy a quitar la grabación. ¿Ok? Bueno, entonces entramos en receso. Gracias.